your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. No, 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 no. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now. You and me together now. What's the point of living if we're scared to lose each other? What's the point of living without you? Tell me now and I'll stop fighting. Tell me now and I'll stop breathing. I don't want to be here without you. Without you. Without you. Without you. Without you. No, 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 no. I'll be your light, I'll keep you from darkness. Even when the sun don't shine, even when the sun don't shine. Give me your strength and show me your weakness. 'Cause we're in this together now. You and me together now. What's the point of living if we're scared to lose each other? What's the point of living without you? Tell me now and I'll stop fighting. Tell me now and I'll stop breathing. I don't want to be here without you. Without you. Without you. Without you. Without you. Tôi á, lớn lên.
hermano. Gracias, papá. Bueno, que sea, ¿cómo? Estar aquí. Pues ya les di a curar. Límpiate. Bueno, bienvenidos todos. Es un momento solemne, maravilloso entre ustedes como familia, porque no es ordinario casarse, es extraordinario. Por eso entregue su hija aquí en la puerta de la iglesia, recomiéndele algunas cosas a su futuro esposo, aunque ya han compartido algunas cosas, pero no sale de más un consejo. Bueno, pues yo les deseo a mi yerno y a mi hija que sean felices, que se amen, que se ayuden uno al otro y que se tengan paciencia. Ustedes también entreguen. Dile a ella, yo te recibo, no sé, con cariño, con respeto. Bien. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que hoy por delante de toda la casa se consiga, que tengan paciencia, que se amen, pues, que se sigan, o sea, que Emma, ¿quieres agradecer al papá? Yo le agradezco a mi suegro de que me haya recibido como su yerno bienestar. Y sí, yo me encargo ahora de cuidar a su hija, amarla y tenerle paciencia más que nada. Gracias. De este lado para aquí y tómalo. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De lejos dale amor. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos por hermanos y hacer bien. No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos por hermanos y hacer bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Vamos a pedir la bendición a Dios, a la Santísima Virgen, que bendiga a Bernardo, a Mónica. Es un día bonito, especial, porque lo han planeado. Van a recibir la gracia del sacramento del matrimonio. Todos juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Bernardo Díaz,
y Mónica de la Cruz, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa. Te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persignamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Éste y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Bernardo, Mónica, es un día bonito, especial para ustedes. Les doy la bienvenida y esperemos que este momento no pase desapercibido el día de mañana, sino que se grabe aquí en el corazón y aquí en el alma, que este día y esta fecha, este momento, ustedes van a recibir la bendición de Dios. Bienvenido, padrino David, Juanita, que hoy ustedes van a acompañar y están siendo testigos de la unión de Bernardo y Mónica. El papel de ustedes es, cuando hay problemas en el matrimonio, los primeros son ustedes. Por eso se llama de vela, quiere decir despiertos, alumbrando, siempre, vela, prendida, en este caso, para que no haya problemas en el matrimonio. Y si hay problemas, hay que sentarse a platicar, ayudar a los ahijados en todo momento. Bienvenidos, familiares, amigos, papás de cada uno de los contrayentes. Hemos escuchado esta lectura maravillosa de una carta que escribe el apóstol Pedro sobre el matrimonio y da toda una serie de consejos bonitos. Si ustedes pusieron atención o van poniendo atención ahora, comienza el apóstol San Pedro diciendo: mujeres, sean respetuosas con sus maridos. Ese es el primer punto, nos dice San Pedro, el respeto a los maridos, para que incluso si alguno de ellos dice se resiste a creer en Dios, serán ganados por la conducta de la mujer, que hace bien las cosas, que eleva una oración, que viene a la Santa Misa, y si alguno no cree en Dios, por tus acciones, Mónica, Bernardo va a creer en Dios. No se preocupen tanto, dice, de los adornos, aretes, pintura, zapatillas, vestidos caros y otras cosas. Eso dice San Pedro. No se preocupen tanto de los adornos exteriores, los peinados, las joyas, los vestidos, sino de adornar interiormente el corazón. Y ya decías un poquito, Mónica, hace ratito, ¿por qué me caso? ¿Por qué acepté a Bernardo? Ya lo dijiste hace ratito, que no se olvide, porque viste en él algo diferente y eso te cautivó y eso te hizo que vinieras hoy en esta mañana a decir: Bernardo, te amo, te quiero, voy a estar contigo en las buenas, en las malas,
cuando estés enfermo y cuando estés en la salud, voy a estar contigo. Que lo sepa todos tus amigos, que tus invitados, tu familia, y lo mismo Bernardo. Por eso dice la palabra de Dios, que se embellezca el corazón y no lo exterior, para que haya un espíritu apacible, sereno, tranquilo, y es lo que agrada a Dios. Pero también más adelante dice, maridos, no sean rudos con sus mujeres. ¿Qué quiere decir rudos? Que no sean corajudos, que no las traten mal. Eso quiere decir rudo, para que no haya tristezas, angustias, sino ante todo con docilidad, con respeto. Como Sara, que era obediente a Abraham y lo llamaba, Sara llamaba a Abraham, dice, mi Señor. Así se dirigía Sara a su esposo. No le decía a Abraham, sino ante todo decía, mi Señor. Más adelante nos dice la palabra de Dios, maridos, ahora te toca Bernardo, maridos, vivan la vida matrimonial en un clima de comprensión, de respeto, teniendo en cuenta que la mujer es una persona delicada, ¿sí? Ya sabemos que el hombre tiene una fuerza más grande, vamos a llamarle, valga la redundancia, más fuerte que la mujer. La mujer es menos fuerte, es una persona delicada y que junto a ella ustedes participan de la vida de la gracia. Finalmente dice, tanto Bernardo como Mónica vivan en completa armonía. Es lo que dice San Pedro. Sean compasivos, ámense como hermanos, como esposos, como marido y mujer. Sean bondadosos, humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Eso no está bien. Al contrario, pídanle a Dios, dice San Pedro, cosas buenas para todos, pues han sido llamados por Él a poseer el bien, la bendición. Esos son consejos, no son míos, es palabra de Dios. No es mío mi comentario o la palabra de Dios, es universal para cada matrimonio y por eso ahora tengan en cuenta la palabra de Dios. Y por otro lado, el evangelio que hemos proclamado, un evangelio pues muy típico, ordinario, porque Jesús ayuda a la pareja, ayuda al matrimonio que en su momento estaba en la fiesta y nos dice la palabra de Dios, se acabó el vino. Y Jesús puso su granito de arena consagrando, bendiciendo al vino y un vino exquisito que todos los comensales, los invitados, les gustó y que hasta se dirigió al novio, ¿por qué nos das ahora que ya estamos medios atarantados el vino mejor exquisito? Hasta ahora, pero no sabía que Jesús había colaborado en la fiesta, en el matrimonio. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que también ustedes tengan en cuenta a Dios, inviten a Dios, mochicuelle, 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 la Santa Misa. Creo que Mónica, pues ordinariamente venías a la iglesia, ayudabas aquí, estabas en el grupo, no estás en cero. A lo mejor ahora por ver tus acciones, o a lo mejor aquí el compañero esposo te conoció aquí en la iglesia. Y no se alejen, porque no vienen a agradar a nadie, sino a Dios. Elevar una oración a Dios. Y no vengo por fulano, sutano, perengano, vengo por Dios para que nos ayude, para que bendiga mi matrimonio, para que bendiga mi familia, para que bendiga mis hijos y ante todo para que a lo mejor si van a vender o tienen trabajo, para que Dios les conceda ventas, salud, bienestar. Enhorabuena pues, y no se olviden de elevar siempre a una oración, invitado a Dios nuestro Señor. Diosito los bendiga pues. Todos solamente a ustedes, paraditos. Bernardo y Mónica, ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia, les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada
ni nadie los presione? Sí, he venido por mi voluntad. por mi propia voluntad. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, Sí, ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? sí, sí, Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Bernardo Díaz de la Rosa, te acepto a ti, Mónica de la Cruz Palacios, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. yo, Mónica de la Cruz Palacios, te acepto a ti, Bernardo Díaz de la Rosa, como mi esposo. Prometo hacerte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anillos, arras y lazo. El Señor bendiga estos anillos, las arras, el lazo, la palabra de Dios, el ramo que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que te ayude la mujer. Dame el anillo de ella. Primero de ella. Agarra. Dame tu mano. Aquí. Dile su nombre. Recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bernardo Díaz de la Rosa, acepta este anillo, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mónica de la Cruz, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Bernardo Díaz de la Rosa, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Dásela a tu ahijado. Prenda bien para que no se den equivocos. Pónganse enfrente para que den la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Bernardo y Mónica.
Bernardo, ahijado Mónica, hijado, Mónica, recibe el libro sagrado libro sagrado que contiene la palabra de Dios. que contiene la palabra del Señor. Que esta palabra de Dios Esta palabra de Dios sea fuente sea fuente y luz y vida y vida en el camino en el camino que hoy emprende que hoy emprende como esposos cristianos. como esposos cristianos. Amén. Amén. Todos de pie, por favor, y un aplauso fuerte, fuerte a esta pareja, marido y mujer, para siempre. Vamos a decirle cantando a Diosito: te rogamos, óyenos. Para que sus nuevos esposos, Bernardo y Mónica, vivan siempre con mutua fidelidad, tal como hoy se han prometido ante Dios y ante la Iglesia, roguemos por ellos. Para que el Creador de todas las cosas bendiga su amor, como brotes de nuevas vidas, que sean la alegría de su familia, de su casa, de su hogar. Oremos. Para que su amor nunca se debilite con el egoísmo, sino que sea irradiación de verdadera caridad hacia todos, roguemos al Señor. Por los papás de Bernardo, de Mónica, familiares y amigos de estos nuevos esposos que participan de su unión, oremos. Finalmente pedimos también por sus padrinos, David y Juanita de la Cruz, para que sean siempre iluminados por su presencia en el caminar de sus vidas como marido y mujer, Bernardo y Mónica. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. bendito es el que viene En el nombre del Señor. Hosana, Hosana En el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios mío y Dios mío. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Para Dios todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con el Obispo Salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijos, a Bernardo y a Mónica, que en Cristo hoy fundan su familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de todas sus vidas. Ten misericordia de cada uno de nosotros aquí reunidos, que compartimos esta alegría, ese enlace matrimonial de Bernardo y Mónica. Pedimos también por sus padrinos, David, Marita de la Cruz. Así también por la Virgen San José, con San Juan Diego, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos a Diosito todos, tome la velita con tu ahijada, y tú con tu ahijado, y la elevamos un poco. Préndela, la elevamos un poco. Esa está, levántala, ya déjala así. Cantamos a Diosito diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. En la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación. La luz en nuestra iglesia significa la presencia de Dios. Hoy, por ejemplo, nos estamos preparando con esa corona de Adviento, 4 semanas. La luz, el cirio, siempre cada domingo, mochicuelle, porque significa la resurrección de Jesús. Y aquí es precisamente sus padrinos que iluminan su matrimonio, su vida, su familia, para que siempre ande como en pleno día. ¿Qué pasa cuando está muy oscuro y empezamos a caminar? Chocamos, tropezamos, caemos, y en cambio ahora que tienen la luz, es la presencia de Dios y es la fe en su caminar como pareja, como matrimonio. ¿Qué más?
Arcadia y Bajo. Líbranos a todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, decimos: Dios el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz te dejo, mi paz os doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense el saludo de la paz. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Pero una palabra tuya pasa a casa. Cuerpo de nuestro Señor Jesús, nos guarde para la vida eterna. Amén. Concede, Señor, a Bernardo y a Mónica, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios descienda, nos acompañe, nos presidamos todos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz a la Santa Misa terminada. Paraditos, retiren ese lazo y un aplauso fuerte para esta pareja, este matrimonio, marido y mujer para siempre.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bernardo, Mónica, con gozo han vivido en el centro de su familia el nacimiento de su pequeño, de su hijo. Con gozo vienen hoy a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por este rito sagrado del bautismo. Todos los aquí presentes nos vamos a alegrar en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. ¿Qué nombre quieren darle ustedes a su pequeño? ¿Qué piden a la iglesia en este momento para su hijo? Ayúdale. Bautismo. Ustedes, papás que piden el bautismo para su hijo, deben darse cuenta de que contraen la obligación de que el niño vaya conociendo a Dios. Hoy, bautismo. Si Dios presta vida, su presentación de 3 años, su primera comunión, y así creciendo en la gracia de Dios. Padrinos están dispuestos a ayudar a los futuros compadres para que cumplan con ese deber, con esta obligación. Con ese dedo gordo, dile su nombre al niño y ponle la señal de la cruz en su frente. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a decirle cantando a Diosito, te rogamos, óyenos, que por el bautismo y la confirmación lo hagas discípulo fiel y testigo de tu evangelio, que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia, que los papás y padrinos del niño sean para él ejemplos vivos de fe, que conserve siempre tu amor a sus familiares, que renueves en nosotros la gracia del sacramento del bautismo. Decimos ahora, ruega por nosotros, Santa María, Madre de Dios, San Juan Bautista, San José, Santos Pedro y Pablo, la Virgen Inmaculada Concepción de María, todos los santos y santas de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que envías a tu Hijo al mundo para que lo libres del dominio de Satanás y el espíritu del mal, y una vez arrancado de las tinieblas, los lleves al reino admirable de tu luz. Te pedimos que este niño, libre ya del pecado original, habite en él el Espíritu Santo y sea así ejemplo de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibe la fuerza de Cristo, cuyo signo es el óleo de la salvación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, padrinos, papás. En el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a su hijo, a su ahijado que ustedes ahora presentan a la iglesia. Proponen educarlo de tal modo en la fe para que esta vida divina se vea así preservada del pecado y pueda desarrollarse en el niño de día en día. Pregunto a todos, especialmente papás, padrinos, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Renuncian al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncian a las seducciones del mal para que
los esclavicen? ¿Renuncian a Satanás, padre y autor del pecado? Nuevamente pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en nuestro Señor Jesucristo? ¿En la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción? ¿En el Espíritu Santo? ¿En la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Bien, padrinos, papás, padrinos, es la fe de la Iglesia en la cual su hijo, su hijadito, va a recibir la gracia del sacramento del bautismo. La Conchita, la Noelita, cargan a los padrinos. Cargan a los padrinos. A la mano derecha. Continuamos, papás, padrinos. El bautismo proclama y realiza la esperanza de llegar a ser un hombre nuevo adulto. Esta imagen del hombre es tan bella, tan atractiva, que su nacimiento en nosotros solo puede ser obra del Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo ha librado del pecado y le ha dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, lo unja con el crisma de la salvación, para que incorporado a su pueblo sea para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Decimos amén. Digan su nombre. Para que seas miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta, Cristo Rey. Amén. No se nos olvide, padrinos, el compromiso que contraen con su hijadito. El acompañamiento, una monedita, un juguete, un consejito, una palabra de aliento y entre los compadres esa convivencia sana, que no haya problemas, que no haya dificultades, sino siempre en armonía. Tomen la velita, los cuatro, y decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Solo tú, y apaga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios nos acompañe. Nos persignamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Denle la bendición de la nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, un aplauso para el niño que ha pasado por la Padre, ya debe ser vencido. Sé que es correcto los apellidos, los nombres, las fechas y el horario.
semilla de calabaza, alquiler de Atagua, Napa, Centro y Alcalde Magato. Ustedes más están en un anuncio, semilla de calabaza, alquiler de semilla de Napa, Centro de la persona de Mahanagao, con Magato y semilla, el guardiante, el guardiegro, y no cuasi, eso, que se llevaron a recursos.
Ahorita te haces. Sí, sí, ahorita no. Ahorita no, ahorita. Berna, ¿qué más que un bote? No, terminamos. Eso, más. Ahorita. Ya. Pedro, por favor, primero. Se sube en la mesa, por favor. Ah, que primero te este canal que está ya está bolsa. Acá no. Espérame, que tengo mesa. ¿Mate mi primera mesa o mate mi mesa? Mate mi mesa primero. ¿Qué más? ¿Sorteo de qué le? Sorteos, María. Y tomate mi primera mesa. No, ¿qué más, Valeria? Ella no, te lo cual. Siempre más.